Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, nació en el año 12 después de Cristo. Desde su nacimiento, su destino parecía estar entrelazado con el poder y la grandeza de Roma. Su padre, Germánico, era un querido general romano, conocido por su valentía y liderazgo en el campo de batalla. Germánico era una figura tan respetada que muchos lo veían como el sucesor natural del emperador Tiberio. Calígula pasó parte de su infancia entre las legiones de su padre, absorbiendo las tácticas militares y el rigor de la vida en el campamento. Estas experiencias tempranas moldearon su carácter y su visión del poder. Vestía un uniforme militar en miniatura, con botas diminutas, lo que le valió el apodo de Calígula, que significa botitas. Este apodo, aunque cariñoso, también reflejaba la expectativa de que seguiría los pasos de su padre. Esto le valió el apodo de Calígula, que significa botitas. La imagen de un niño en uniforme militar resonó profundamente con las legiones, quienes lo veían como un símbolo de esperanza y continuidad. Tras la muerte de su padre, Calígula soportó una vida familiar turbulenta. Su madre, Agripina la Mayor, y sus hermanos se vieron atrapados en luchas de poder con el emperador Tiberio, lo que llevó a una serie de tragedias personales. Su madre y sus hermanos se vieron atrapados en luchas de poder con el emperador Tiberio. Estas luchas no solo pusieron en peligro sus vidas, sino que también afectaron profundamente la psique de Calígula. Calígula sobrevivió gracias a la astucia y quizás a un poco de suerte. Su capacidad para navegar las traicioneras aguas de la política romana desde una edad temprana fue crucial para su supervivencia. Se convirtió en emperador en el año 37 después de Cristo, tras la muerte de Tiberio. Su ascenso al poder fue visto como un nuevo comienzo para Roma, una oportunidad para restaurar la gloria de los días pasados. El pueblo romano recibió a Calígula con los brazos abiertos. Había una gran esperanza y expectativa de que su reinado traería estabilidad y prosperidad. Esperaban un regreso a los días dorados de Augusto. La gente anhelaba un líder que pudiera devolver a Roma su antigua grandeza, y Calígula parecía ser ese líder. Calígula era joven, guapo y carismático. Su presencia inspiraba confianza y su linaje le daba una legitimidad que pocos podían cuestionar. Era el hijo de un líder querido, lo que le otorgaba un aura de nobleza y continuidad. La gente veía en él la promesa de un futuro brillante. Inicialmente, estuvo a la altura de sus expectativas. Su reinado comenzó con una serie de reformas y actos de generosidad que ganaron el favor del pueblo y del Senado. El reinado de Calígula comenzó con promesas. Implementó políticas populares, como reducciones de impuestos y proyectos de infraestructura. Liberó a presos políticos y llamó a los exiliados por Tiberio. Organizó espléndidos juegos y concursos de gladiadores, ganándose el cariño de las masas. Este periodo de buena voluntad duró poco. En un año, el comportamiento de Calígula se volvió cada vez más errático. Algunos historiadores especulan que una enfermedad grave, tal vez encefalitis, alteró su personalidad. Otros creen que simplemente emergió su verdadera naturaleza. A finales del año 37 después de Cristo, Calígula sufrió una grave enfermedad. Su naturaleza exacta sigue siendo desconocida. Se recuperó físicamente, pero nunca fue el mismo. Su comportamiento se volvió cada vez más impredecible y cruel. Algunos historiadores creen que la enfermedad dañó su cerebro. Otros sugieren que desenmascaró una inestabilidad mental latente. Cualquiera que sea la causa, la transformación de Calígula fue dramática. El otrora prometedor emperador se convirtió en sinónimo de tiranía y exceso. Su reinado, aunque breve, dejó una marca indeleble en la historia y la imaginación romanas. Las excentricidades de Calígula se volvieron legendarias. Supuestamente conversaba con la luna, se declaró dios y nombró senador a su caballo favorito, Incitato. Se entregó a lujos extravagantes, construyendo palacios suntuosos y barcazas de recreo. Su crueldad fue igualmente impactante. Según se dice, disfrutaba viendo cómo torturaban y ejecutaban a la gente. Desterraba o ejecutaba a senadores por capricho. Las historias de su locura se extendieron por todo el imperio, infundiendo miedo y resentimiento. Agitación política. El reino del terror de Calígula. El comportamiento de Calígula creó caos en la política romana.
Los senadores vivían con miedo, sin saber cuándo podrían disgustar al emperador. Su desprecio por la tradición y el debido proceso erosionó la autoridad del Senado. Sus acciones alienaron a la Guardia Pretoriana, la guardia personal del emperador. Esto preparó el escenario para conspiraciones y finalmente su caída. El reinado de Calígula se convirtió en una advertencia sobre los peligros del poder absoluto. Conmoción económica. Extravagancia y mala gestión. La extravagancia de Calígula agotó el tesoro romano. Sus gastos desmedidos en palacios, juegos y placeres personales provocaron inestabilidad económica. Impuso nuevos impuestos y recurrió a la confiscación de propiedades para financiar sus excesos. Esta mala gestión alimentó el resentimiento entre la población. Lo que comenzó como adoración por el hijo de Germánico se convirtió en miedo e ira. Las acciones de Calígula demostraron la precariedad de una economía dependiente de los caprichos de un solo gobernante. La trama se complica. Conspiraciones contra el emperador. A medida que el comportamiento de Calígula se volvía más errático, surgieron conspiraciones en su contra. Los senadores, temiendo por sus vidas y el futuro de Roma, comenzaron a planear su derrocamiento. La Guardia Pretoriana, encargada de proteger al emperador, se desilusionó y se unió a la conspiración. La conspiración fue impulsada por el deseo de restaurar el orden y la estabilidad en el imperio. El reinado de Calígula se había convertido en una amenaza para el tejido mismo de la sociedad romana. Los idus de enero. El asesinato de Calígula. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana. Este evento fue uno de los más impactantes en la historia del Imperio Romano. Estaba asistiendo a un festival en Roma cuando un grupo de guardias lo emboscaron y lo apuñalaron hasta la muerte. La emboscada fue meticulosamente planeada, y los conspiradores aprovecharon el caos del festival para llevar a cabo su plan. Su esposa e hija también fueron asesinadas. La brutalidad del ataque no dejó a nadie de su familia con vida, asegurando que no hubiera herederos directos que pudieran reclamar el trono. El asesinato marcó el final de un reinado turbulento y aterrador. Calígula, conocido por su crueldad y excentricidades, había sembrado el miedo entre sus súbditos y la nobleza romana. El pueblo romano, inicialmente aliviado, pronto se enfrentó a un nuevo período de incertidumbre, ya que la muerte de un emperador siempre traía consigo la posibilidad de luchas internas y guerras civiles. Ya que el vacío de poder dejado por la muerte de Calígula condujo a más confusión. La sucesión al trono no estaba clara, y muchos temían que el caos y la violencia se apoderaran de Roma una vez más. ¿El legado de un loco tirano o gobernante incomprendido? El reinado de Calígula sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Algunos lo ven como un líder cruel y despiadado, mientras que otros creen que fue víctima de circunstancias fuera de su control. ¿Estaba realmente loco, enloquecido por la enfermedad o el poder? Las historias sobre su comportamiento errático y sus decisiones extravagantes han alimentado esta imagen. ¿O era un tirano calculador que utilizaba la crueldad y el terror para mantener el control? Sus acciones, como nombrar a su caballo cónsul, han sido interpretadas de diversas maneras. Las fuentes son parciales, escritas por sus enemigos después de su muerte. Esto hace que sea difícil discernir la verdad de la propaganda. En cualquier caso, el nombre de Calígula se convirtió en sinónimo de tiranía, crueldad y los excesos del poder absoluto. Su legado es un recordatorio de los peligros de un liderazgo sin control. Su historia sirve como una advertencia sobre la influencia corruptora del poder y la importancia de un gobernante equilibrado y justo. A través de los siglos, Calígula ha sido un símbolo de los extremos a los que puede llegar el poder absoluto, y su vida sigue siendo un tema fascinante y controvertido en la historia romana.